buenos días. Continuamos con Git y GitHub y vamos a ver cómo se ha creado el proyecto calculadora con comandos. El proyecto calculadora, como ya saben, este de aquí es un proyecto que solo tiene la rama master en la cual hemos guardado estos 5 commits y que además lo tenemos sincronizado con un repositorio remoto en GitHub. Los comandos para crear un proyecto son estos de aquí. Un proyecto ya hemos visto que es un directorio. Entonces, cuando uno quiere crear un proyecto localmente en su ordenador por comando, lo primero que tiene que hacer es, pues en el directorio donde quiera, donde lleve sus proyectos, crear un directorio. Ya saben que es el comando Unix mkdir, nombre del proyecto, que le he llamado calculadora. Y después lo que hay que hacer es que el working directory del terminal de comandos coincida con el del proyecto. Por eso, digamos, se entra en calculadora. Y para crear lo que es el repositorio donde se guardan las versiones hay que ejecutar el comando básico que es git init. Git init inicializa un directorio como repositorio de versiones. Es el único comando de git que se puede ejecutar en un directorio que no contiene un repositorio creado. Si no está creado nos da error con todos los demás comandos salvo con git init. Entonces, lo que nos dice básicamente es initialize empty git repository, es decir, un repositorio git que no tiene ningún commit, solo tiene el gestor con el cual puede guardar commits, pero todavía no tiene ningún commit, en este directorio de aquí, que es users, jq, calculadora, el directorio que acabo de crear, .git, que es un directorio del sistema, esto es que empieza por punto. Esto es la forma de crearlo, pero esto no se hace nunca, pero conviene que lo sepan por si alguna vez necesitan crear un repositorio. Normalmente, cuando uno empieza un proyecto, lo que hace es crearse un repositorio inicial equivalente a este en GitHub. Y lo hace simplemente dando al más y dando a new repository, que lo que crea es un repositorio equivalente a este repositorio inicial, pero que además permite, le da un nombre, que es el nombre que tendrá y que luego normalmente manejaremos en el directorio de trabajo que tengamos en su ordenador local. Y además nos permite aquí poner un readme, añadir un readme, con lo cual crea automáticamente un fichero readme, añadir una licencia y añadir un fichero gitignore, que ahora veremos en detalle lo que significa. Una vez que hemos seleccionado la licencia, dicho si queremos tener readme o no, y seleccionado un gitignore, damos a create repository y se nos crea automáticamente un repositorio. Si hemos seleccionado que tenga estos ficheros, el repositorio tiene además un primer commit que se llama initial commit, en el cual se meten, digamos, en el directorio de trabajo estos ficheros que hemos creado aquí por este mecanismo. Por eso esto es mucho más eficiente que lo anterior. Y encima más nos crea ya el repositorio remoto que ya vamos a utilizar como referencia en la red para luego pues ir distribuyendo nuestro proyecto a terceros. Con esto lo que creamos es el repositorio inicial, en el cual luego iremos subiendo los diversos commits que iremos generando a lo largo de la vida del proyecto. Una vez que se ha creado ese proyecto, yo lo clono. Entonces, por ejemplo, aquí, como el proyecto inicial lo he metido en este enlace de aquí, en este repositorio guardado que se llama calcinit, pero quiero que el directorio con el que voy a trabajar tenga el nombre de calculadora, lo que digo es que me clone, que haga un git clone de este repositorio de aquí, que es el repositorio inicial del proyecto. Cuando yo empecé a hacer este proyecto, lo creé así en GitHub. No lo creé con el nombre de calculadora, pero luego lo guardé con este nombre de aquí, siguiendo pues unos comandos que ahora verán. Pues tomo esto como fuente y lo meto en este repositorio local. Calculadora va a ser un directorio en mi ordenador donde va a estar todos los elementos iniciales estos que se han creado en GitHub. Por eso me dice que está clonando en el directorio calculadora, pues me mete 4 objetos, me da los datos y aquí pues me devuelve el prompt. Yo entro en el directorio para que coincidan el directorio de trabajo del terminal de comandos con el directorio de trabajo de mi proyecto. Esto es el terminal de comandos, una captura del terminal de comandos con los comandos que yo he tecleado. Entro y entonces cuando estoy ya puedo ejecutar los comandos. Por ejemplo, git log me dice los commits que tiene. Y entonces aquí he hecho git log sin menos one line, entonces me da en formato largo. Me dice que el autor es Juan Quemada, que soy yo, darme la dirección de correo, se creó en esta fecha y tiene, bueno, y este es el identificador en formato largo, ¿no? Y se ha creado con el nombre de initial commit, que es el nombre, el mensaje que le asocia siempre git.
GitHub. Bueno, como ven, los comandos que hay que teclear son solo los que están en rosa. Esto simplemente para reproducirlo tienen que ir siguiendo estos pasos y verán que es muy fácil de manejar así Git y GitHub. Luego ya empezamos a meter los commits y a meter el código. Para ello tienen que entender un poco mejor lo que es el directorio de trabajo. Directorio de trabajo o Working Directory se contiene los ficheros del proyecto, todos los ficheros del proyecto. O sea, básicamente proyecto y directorio de trabajo son lo mismo. El proyecto es todo lo que está en ese directorio y siempre se va guardando y reproduciendo. De esa forma nosotros copiamos el directorio y hemos copiado el proyecto. Borramos el directorio y hemos borrado el proyecto. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese directorio porque tiene una información muy valiosa. El directorio de trabajo, cuando se gestiona por Git, tiene una cosa que se llama área de cambios o índice, que son los ficheros que se van indexando, que se van registrando para la próxima versión, para el próximo commit. De forma que cuando se hace git commit, todo lo que hemos dicho que debe estar en el próximo commit pasa a ser guardado. Lo que no hayamos registrado o indexado para la próxima versión en el área de cambios, o en el índice como se llama también, pues eso no irá al commit. En inglés se llama staging area o index también. Entonces nosotros metemos algo en el índice o en el área de cambios con el comando git add. Git add pasándole el nombre de fichero o si ponemos un punto se guarda todo lo que todavía no está registrado en ese directorio para el próximo commit, salvo lo que esté indicado en .gitignore, que debe ignorarse. Esa es la filosofía de git add. Entonces, por eso normalmente se da git add punto y con eso se guarda todo, así uno sabe que está todo. Y todo lo que no quiere que se guarde, pues lo tiene en gitignore y así pues se trabaja muy bien y no se suelen olvidar las cosas. Una vez que se ha metido todo en el índice, se da git commit y con eso se crea ya el command, se crea ya el commit o la versión. Por eso, en el directorio de trabajo nosotros vamos metiendo ficheros y solo, digamos, cuando vamos al comando add pasan al staging area, digamos, pasan al índice, quedan registrados para cuando hagamos git commit pasen a la versión. Y bueno, pues al hacer commit pasan aquí y nosotros queremos reproducir, pues hacemos un checkout y entonces en el directorio de trabajo reproducimos los contenidos de la versión que hemos dicho que queremos reproducir. Y así es como funciona. Toda esa información está guardada en el directorio .git, que es un directorio reservado para esa función dentro del directorio del proyecto. Esa es la idea básica de cómo se trabaja. Bueno, aquí tienen un poco más de información, mírense el help y los manuales y así tendrán un poco más de información, pero en general son comandos que son bastante sencillos de manejar. Si yo estoy, he hecho la copia del proyecto anterior, del repositorio inicial, que solo tenía las cosas que me había generado y metido automáticamente GitHub, y lo que hago es meter la primera versión del proyecto, entonces pues eso lo metería con el editor aquí, en este punto de aquí. Metería el fichero calculadora.htm en la primera versión, solo con el HTML, gitignore, digamos, que tiene un contenido que es básicamente este fichero de aquí, .dsstore, porque es un fichero del sistema, es basura de cara al proyecto, por eso lo utiliza el sistema operativo para decir cómo está viéndose la ventana y contiene los parámetros de configuración de la ventana en modo gráfico de lo que es el explorador de ficheros, y por eso yo no quiero que esto se guarde. Entonces en gitignore simplemente meto este nombre, el nombre del fichero, aquí se ponen los nombres de los ficheros que no queremos que se guarden. Por eso cuando doy a ls-a, después de haber ya metido en el directorio de trabajo, que es el directorio calculadora, gitignore y calculadora.htm, pues me aparece todo esto. Esto lo ha generado automáticamente, esto no lo he metido yo, lo ha generado automáticamente el sistema operativo. Pero siempre hay que tenerlo en cuenta, porque si no se llenan los directorios con basurilla de esta. Además están los ficheros que ya estaban en el commit inicial. Entonces, una vez que ya los hemos metido, con git status, yo puedo ver qué cosas están en el índice y qué cosas no están en el índice. Si yo doy git status en este momento, sin haber hecho nada, sin haber registrado nada con git add, entonces me dice aquí un tracked files, ficheros que no están registrados, que no están traqueados, que son gitignore y calculadora.htm. De ese store no me dice nada porque está en gitignore, pues si no, sí que me lo sacaría para el commit, si no estuviese en gitignore. Si yo quiero que esto pase al índice, que pasen a estar traqueados, entonces tengo que hacer un git add, y yo puedo poner un punto, con lo cual automáticamente se metería todo lo que no está en gitignore, o dar los nombres de los ficheros directamente.
Yo aquí doy los nombres de los dos ficheros, vuelvo a dar git status y entonces ya me los pone en verde. Y me dice, on branch master, our branch is up to date with origin master, change to be committed, son estos de aquí. Y entonces me dice que ya los tengo en el índice. Si yo ahora hago git commit y pongo la opción "-m" y aquí el mensaje HTML del cajetín, lo que genero es un commit que va a tener asociado pues este mensaje de aquí. Bueno, aquí me da los datos del commit, me da el identificador, el mensaje, que han cambiado dos ficheros, que ha hecho 27 inserciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me da el plot. Si vuelvo a hacer git status, me dice que no hay nada, ni en el directorio de trabajo, ni indexado para el próximo commit. Porque en el momento que uno hace el commit, el working directory queda limpio desde el punto de vista del directorio de trabajo, de cambios existentes o de cambios registrados para el próximo commit. Bueno, así iría haciendo todos los commits, metería aquí la próxima versión con el editor, esto se mete con el editor, yo lo hago con Sublime Text, pero con el que quieran, pues hago git add punto, se mete, hago el commit, vuelvo a meter el siguiente cambio, los siguientes cambios en los ficheros, hago git add punto, vuelven a estar, hago el commit y así hasta el último cambio. Y entonces, si después hago git log --one line, veo que tengo ya los 5 commits aquí metidos. Con lo cual ya he generado los 5 commits. Como ven, es bastante sencillo generar por comando diversas versiones de un proyecto. ¿Cómo actualizo los repositorios remotos? Pues bueno, aquí estoy en calculadora cuando ya tengo los 5 commits. Vamos, básicamente este es el mismo comando anterior donde veo que tengo los 5 commits. Y entonces, si hago git remote, veo qué repositorios remotes tengo definidos. Tengo definido solo Origin. Origin es un repositorio remoto que se define automáticamente cuando nosotros clonamos un repositorio, que es el identificador del repositorio en el lugar de internet donde está. Por eso, si nosotros tenemos el origen, que es el repositorio vacío que yo creé, y hago git push a Origin, mi rama master, lo que hace es subirme toda mi rama master, los commits que he generado, al repositorio Origin. Con eso lo que hago es meter toda la información que acabo de, o todas las versiones que acabo de meter en el proyecto en mi repositorio remoto en GitHub y lo actualizo, digamos, a la situación actual. Esta es la forma de sincronizar el repositorio remoto con el local. Uno tiene un origen y cuando llega pues hace el git push origin master y sube todo el master hasta el sitio, o hace git push origin nombre de la rama y sube la rama al repositorio remoto. Bueno, aquí esto yo no lo he hecho porque calc init no quiero modificarlo, es en calculadora donde lo voy metiendo, entonces en realidad lo hice en calculadora, pero bueno, si lo hubiese hecho aquí lo que se me hubiese actualizado es calc init, no calculadora. Por eso pues no voy a hacerlo, pero lo he puesto para que sepan cómo se hace normalmente en un proyecto, porque normalmente el directorio que clona es el en el que va metiendo las versiones que va generando. Yo aquí calc init lo que hice es congelar una versión que ya no he modificado luego más, por eso nunca he hecho este git push. Push es un push que lleva del repositorio local, el que tenemos aquí, a el remoto en internet. Y aquí me da los datos de lo que ha actualizado el repositorio. Si yo quiero meterlo en otro repositorio, como dice con calc 5, lo que tengo que hacer es generar un repositorio remote inicial vacío en la red, digamos en GitHub o en otro sitio de la red, normalmente en GitHub, como ya he dicho, y eso se hace pues con git remote add, creamos un nuevo repositorio remoto, que lo hemos creado en GitHub porque tiene que existir, si no, no funcionará, y ponemos aquí el enlace. Aquí ponemos el nombre del repositorio, el nombre de git add calc 5, el nombre del repositorio que vamos a dar al repositorio remoto. Si yo ahora hiciese git remote, me saldría origin y calc 5, que es el nombre del repositorio, es como lo voy a referenciar yo en mis comandos. Por eso yo hago git push a calc 5 master, lo que hago es subir a este otro repositorio que he denominado calc 5 la rama master, y habría creado esa copia del repositorio también en GitHub. Y así es como se van generando pues repositorios remotos. Git ignore es el repositorio de lo que Git debe ignorar, y básicamente pues hay diversas formas de decirle cosas. Podemos poner nombres de ficheros, podemos poner asterisco para todos los ficheros que acaben en .class o en .o o .a porque maneja como expresiones regulares, y bueno, con esto pues especificamos qué es lo que queremos que Git ignore cuando hacemos git add punto. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.